Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Valdovinos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Quiero agradecer la invitación al doctor Alfonso Alfaro a este Congreso Internacional de la Sociedad de Gastroenterología de Nuevo León. Y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que es el papel de la microbiota intestinal y las enfermedades modernas. Como ustedes saben, anteriormente se estimaba que 10 a 100 billones de microbios habitan nuestro tubo digestivo y la relación era de 10 veces más bacterias que células humanas, con un peso aproximado de 1 a 3 kilogramos de bacterias en nuestro organismo. Sin embargo, las evidencias recientes han mostrado que en realidad la relación de bacterias, células humanas no es tan grande, sino es nada más de 1.3. Y esto se debía a que anteriormente no se tomaban en cuenta las células no nucleadas como son los eritrocitos. Entonces, hoy en realidad se estima que tenemos una relación de bacterias, células humanas de 1.3. Y entraremos al tema de los trastornos en la composición de la microbiota intestinal, término conocido como disbiosis. En esta micrografía les presento un ejemplo de lo que es la simbiosis, es decir, un hábitat en el intestino lleno de bacterias conviviendo en forma ordenada y fisiológica con el huésped. Y en la derecha ven ustedes una desorganización total de los microorganismos con el intestino. Y esto es lo que se conoce como disbiosis. En realidad, en la literatura, el término de disbiosis no está consensuado. Algunos autores estiman que la disbiosis se debe a una composición microbiana alterada en forma global o bien alteraciones específicas como expansión de protobacterias o firmicutes, pero otros autores consideran que en realidad es un desequilibrio, un desbalance patológico en la microbiota intestinal y en la literatura 48% de las publicaciones se refieren a disbiosis como desequilibrio o alteraciones en la homeostasis de la microbiota. Se ha observado que la disbiosis, esta alteración en la homeostasis de la microbiota intestinal, se ha asociado con obesidad y enfermedades metabólicas, con enfermedades gastrointestinales y cáncer, con enfermedades neurológicas, sobre todo las neurodegenerativas, enfermedades infecciosas, el ejemplo característico es el Clostridium difficile, la aterosclerosis, enfermedades respiratorias y de manera muy interesante, enfermedades psiquiátricas. El día de hoy hablaré cuál es la relación de la disbiosis con enfermedades gastrointestinales y aquí les presento una lista que cada vez es más creciente de cuáles son los trastornos que se han asociado con disbiosis. Y obviamente las infecciones gastrointestinales, como mencioné, la infección por Clostridioides difficile, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca, la sobrepoblación bacteriana, la intolerancia y la alergia alimentaria, la enfermedad diverticular del colon, la enterocolitis necrosante, el hígado graso, la esteatohepatitis, la cirrosis, la encefalopatía y la peritonitis bacteriana espontánea. Y como les mencioné, esta lista va en crecimiento. Una constante de todos estos trastornos es que la diversidad microbiana determina los estados de salud y enfermedad. Es decir, entre mayor número de bacterias y entre mayor diversidad de especies bacterianas tengamos en el intestino, esto se asocia con estados de salud. Sin embargo, cuando el número de bacterias y la diversidad de los filotipos y especies bacterianas disminuyen, se asocian con estado de enfermedad. Y empezaremos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes saben que el espectro de esta enfermedad incluye la esofagitis, el Barrett, la displasia y el cáncer. Y en diferentes etapas, esta enfermedad puede ser progresiva. Lo que se sabe hoy en día en los estudios que han analizado el microbioma esofágico es que en el esófago hay dos tipos. El primer tipo que se caracteriza por la
predominancia de gérmenes aeróbicos, y el segundo tipo en donde hay predominio de gérmenes anaeróbicos. El tipo 1 tiene predominio de gérmenes gram positivos, el tipo 2 de gérmenes gram negativos. El tipo 1 se asocia en condiciones de salud, gente sana, el tipo 2 con pacientes que tienen el espectro de la enfermedad por reflujo. ¿Y qué relevancia fisiopatológico tienen estos cambios? Como les mencioné, en el esófago normal va a haber predominio de gram positivos, gérmenes aeróbicos, y generalmente se asocian con una mayor frecuencia de infección por Helicobacter pylori en el estómago. En cambio, en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico hay un predominio de gram negativos, menor frecuencia de infección por Helicobacter pylori. La mayor frecuencia de gérmenes gram negativos hace que se expongan las diferentes células esofágicas a una mayor exposición a antígenos bacterianos, como son los lipopolisacáridos, y los lipopolisacáridos a través de la estimulación de los receptores tipo TOL y la estimulación del factor nuclear kappa B, produce liberación de citocinas, inflamación, disminución de la presión esofágica y disminución de la capacidad gástrica. Estos dos mecanismos fisiopatológicos, como ustedes saben, favorecen el reflujo gastroesofágico, la esofagitis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. De tal manera, estas son las evidencias de el papel del microbioma en la enfermedad por reflujo. Pasemos al síndrome de intestino irritable. Ustedes conocen perfectamente bien cuáles son los síntomas de esta enfermedad y la fisiopatología del síndrome es sumamente compleja. Hablaremos de el papel de la microbiota intestinal en el síndrome de intestino irritable. Y diferentes piezas de evidencia científica han mostrado que efectivamente la composición de bacterias, tanto en el intestino delgado como en el colon, contribuyen a la fisiopatología del síndrome. Y es el caso del síndrome de sobrepoblación bacteriana, del síndrome de intestino irritable postinfeccioso, la presencia de disbiosis en el colon de pacientes con intestino irritable y, por supuesto, la respuesta a probióticos, antibióticos y al trasplante de microbiota fecal. Este es un estudio que muestra análisis metagenómico de aspirados duodenales de sujetos sanos comparados con pacientes con intestino irritable, y en colores se muestran las diferentes especies bacterianas predominantes y, como ven ustedes, la composición de bacterias en el intestino irritable es completamente diferente a la del sujeto sano. El síndrome de intestino irritable postinfeccioso ocurre después de una gastroenteritis infecciosa, ya sea por gérmenes como virus, bacterias, parásitos, etcétera. El paciente que desarrolla una gastroenteritis infecciosa tiene 7 veces más riesgo de tener síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y vean ustedes cómo en diferentes estudios se ha demostrado que los pacientes que desarrollaron el síndrome después de una gastroenteritis tienen una microbiota diferente de aquellos pacientes con intestino irritable sin antecedente de gastroenteritis. Y los estudios que evalúan la composición microbiana de los pacientes con intestino irritable se ha observado que es diferente de la de los sujetos sanos y se ha demostrado que existen especies de bacterias aumentadas, especies disminuidas, y esto va a depender del subtipo de síndrome de intestino irritable, sea estreñimiento mixto o con diarrea. Por otro lado, sabemos que el tratamiento con antibióticos de cualquier tipo para infecciones intestinales o extraintestinales está significativamente asociado con el riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable, 2.3 veces más frecuente en aquellos que reciben antibióticos que los que no lo reciben. Y la otra pieza de evidencia viene de la respuesta de los pacientes con intestino irritable a probióticos, como se demuestra en este metaanálisis. Y como ustedes saben, diferentes estudios controlados han demostrado que los pacientes con intestino irritable responden a un tratamiento con rifaximina. Pasemos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad es sumamente compleja, su fisiopatología también es complicada, en donde contribuyen factores genéticos, factores ambientales, respuesta inmune alterada y, por supuesto, la microbiota. En forma muy resumida,
lo que se ha observado de los estudios de microbiota en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es que hay una menor diversidad comparada con controles, hay una mayor o predominio de protobacterias y una disminución de Bacteroidetes firmicutes y de Fecalobacterium prausnitzii, que son bacterias que tienen propiedades antiinflamatorias. Y por otro lado, se ha demostrado que trasplantando la microbiota de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal a ratones libres de gérmenes, se reproduce el fenotipo de la enfermedad. Entonces, la microbiota intestinal juega un papel importante en la enfermedad inflamatoria del intestino. Este es un colon sano en donde tenemos una microbiota sana, pero al sujeto sano que se le administra un antibiótico de amplio espectro, cambiamos la composición bacteriana de sus microbiota en el colon. Esto favorece la exposición a el Clostridium difficile en el medio ambiente, ya sea en la comunidad o en el hospital. El Clostridium se adquiere a través de esporas, germina en el intestino y produce lo que se llama colitis pseudomembranosa. Nosotros tratamos o tratábamos habitualmente con antibióticos la colitis pseudomembranosa, pero hemos visto que 20 a 30% de los pacientes pueden tener infecciones recurrentes y por eso tenemos que emplear ahora el trasplante de microbiota fecal. Y vean ustedes, en este estudio se demuestra cómo los pacientes que tienen recurrencia de la infección por Clostridium difficile tienen una diversidad bacteriana mucho menor que aquellos pacientes que tienen una infección inicial o bien que tienen solamente una recurrencia de la infección. En esta parte de la diapositiva se muestra en colores los diferentes especies bacterianas de una microbiota de un paciente con Clostridium difficile una semana antes del trasplante, el día 0, el día del trasplante, y esta es la microbiota del donador sano, completamente diferente a la del receptor, y al ser trasplantada la microbiota del donador al receptor, vean ustedes cómo el enfermo adquiere la microbiota del donador y de esta manera 90% de las infecciones por Clostridioides difícil se curan con trasplante de microbiota. ¿Qué hay en relación al cáncer? Como ustedes saben, diferentes tipos de cáncer se han asociado a agentes infecciosos. Hoy sabemos que 18% de los cánceres son atribuidos a infecciones. Algunos ejemplos en tubo digestivo, Helicobacter pylori, cáncer gástrico y maltoma, Campylobacter, Borrelia y clamidia a linfomas, Salmonella a carcinoma de vesícula. Y en relación al cáncer de colon, sobre todo Fusobacterium nucleatum y otras bacterias han sido asociadas a el desarrollo de cáncer. En este estudio se demuestra cómo africanos nativos que viven en África muestran una microbiota con predominio del fenotipo Prevotella, pero vean ustedes los afroamericanos, es decir, africanos que migraron a los Estados Unidos y adquieren las costumbres occidentales, tienen un cambio significativo en su microbiota con un enterotipo predominante de bacteroides. Esto se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon. ¿Por qué los cambios en la microbiota producen cáncer o favorecen la carcinogénesis? Por diferentes mecanismos. El más importante es que los antígenos bacterianos, a través de diferentes vías, sobre todo la estimulación de los receptores Toll-like receptors, el factor nuclear kappa B, producen inflamación y la inflamación es uno de los principales o de los eventos iniciales en la carcinogénesis. Por otro lado, las bacterias en el intestino pueden producir genotoxinas, mayores cantidades de especies reactivas de oxígeno que producen o favorecen la carcinogénesis y otros mecanismos como es la alteración de los ácidos biliares también se han asociado con el desarrollo de cáncer. ¿Qué hay en relación a microbiota y enfermedades hepáticas? Lo más estudiado ha sido el papel de la microbiota en esteatosis, esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, y en la cirrosis hepática. Rápidamente, en forma muy breve, les muestro los diferentes estudios que han analizado la composición de bacterias en enfermedades, en pacientes con enfermedad grasa del hígado. Se observa una microbiota completamente diferente a la de los sujetos sanos. Y lo mismo ocurre con la enfermedad grasa alcohólica del hígado
y en la cirrosis, en donde fundamentalmente van a predominar el desarrollo de protobacterias como son las enterobacterias fundamentalmente. Y diversos estudios, específicamente los del doctor Bayash, han estudiado la relación cirrosis-disbiosis. Y esta relación cirrosis-disbiosis correlaciona con la gravedad de la cirrosis hepática. ¿Qué es el índice o la relación cirrosis-disbiosis? Pues consiste en estimar la composición de la microbiota intestinal con bacterias que son benéficas para el huésped y dividirlas entre la abundancia relativa de bacterias patógenas o potencialmente patógenas como son las enterobacterias. Entonces, como ven ustedes, este índice se estima en 2 en sujetos sanos y conforme reduce el índice, es decir, aumentan las enterobacterias, los pacientes se deterioran de manera significativa e inclusive un índice de 0.32 se ha asociado con una mayor frecuencia de infecciones en el paciente con enfermedad hepática. Por otro lado, en los pacientes hepáticos ha adquirido una gran importancia la disbiosis de la cavidad oral. Y hoy sabemos que los pacientes que tienen gingivitis, enfermedad periodontal, pérdidas dentarias o una mala higiene en la boca, esto se asocia con fenómenos inflamatorios sistémicos que pueden favorecer el desarrollo de complicaciones y esto se ha visto en el paciente cirrótico con mayor frecuencia de encefalopatía y sobre todo en pacientes con trasplante hepático, en donde la disbiosis de la cavidad oral puede generar complicaciones. ¿Cómo podemos manipular la microbiota intestinal hoy en día? Pues existen varias herramientas, la más importante es la dieta, pero por supuesto podemos usar prebióticos, probióticos, simbióticos, antibióticos, trasplante de microbiota fecal, lo que se ha denominado el trasplante de microbiomas mínimos y también moléculas bioactivas. La terapia emergente más reconocida hoy es el trasplante de microbiota fecal para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Y aquí en verde les señalo los diferentes patologías gastrointestinales en donde ya existen ensayos clínicos controlados, en donde se ha demostrado una efectividad del trasplante de microbiota fecal en el 90% de los pacientes con Clostridium difficile. Aún es controversial su uso en la colitis ulcerosa y en el síndrome de intestino irritable. Y en la cirrosis hepática, el doctor Bayash tiene ya los estudios pioneros de trasplante de microbiota en donde se demuestra que esta terapia emergente puede reducir los episodios de encefalopatía, hospitalizaciones, etcétera, en pacientes con cirrosis hepática. Por otro lado, hay estudios de series de casos de esta modalidad terapéutica en enfermedad de Crohn, en colitis colagenosa, en estreñimiento, en gastroenteritis eosinofílica, en pseudoobstrucción intestinal crónica y en acidosis láctica en el intestino corto en niños. De tal manera que, como ven ustedes, hoy en día la única indicación aceptada es para del trasplante de microbiota fecal es para el tratamiento del Clostridium difficile y todas las demás condiciones se deben hacer bajo estricto protocolo de investigación. Entonces, en conclusión, les puedo afirmar que la disbiosis está asociada frecuentemente a enfermedades de la sociedad moderna. La disbiosis es causa de enfermedades específicas y esto lo tenemos bien demostrado en infección por Clostridium difficile, en la encefalopatía hepática, en la peritonitis bacteriana y en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino y obviamente en úlcera péptica por la infección por Helicobacter pylori. En otras enfermedades aún está pendiente de mostrar la causalidad, sobre todo en síndrome de intestino irritable, en enfermedad inflamatoria intestinal, en cáncer y enfermedad grasa del hígado alcohólica y no alcohólica. Es decir, está asociada la disbiosis a estos padecimientos, pero no es una relación causa-efecto demostrada. Y como les mencioné, tenemos como herramientas terapéuticas la dieta, los prebióticos, el trasplante de microbiota fecal para el manejo de la disbiosis. Muchas gracias por su atención.